Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país y el horario en que nos sintonice. Nosotros somos el equipo número 10 y estamos conformados por Virginia, Saúl y su servidor Sebastián. Nosotros estamos encargados de presentarle en este momento a ustedes cómo es que funciona el patrón de diseño de Abstract Factory. Bueno, empezaremos con definir el patrón. Es un patrón de diseño creacional que consiste en definir una interfaz o clase abstracta para crear grupos de objetos sin especificar sus clases concretas. Es decir, implementa una fábrica que crea una fábrica de familia de objetos. Si no queda muy claro este concepto de fábrica de fábricas, ahorita lo veremos un poquito más adelante. Los problemas con los que se aplica a este patrón son los siguientes. Cuando en una aplicación sus productos resultantes deben ser independientes en su creación, composición y representación del sistema de aplicación. Es decir, en el mismo sistema no se van a crear los objetos, se van a crear en las fábricas. Y al necesitar cumplir una restricción donde la familia u objetos que pertenezcan al mismo conjunto. Es decir, si yo creo una familia, si yo creo varios perros en una misma familia, no tiene sentido que me aparezca una serpiente o un gato en esa familia. Y si el sistema debe ser configurado en una familia de múltiples productos, es decir, en una aplicación que te permite crear diagramas, puedes tener que crear un diagrama de clase, un diagrama de flujo, etc. Si tú eliges crear un diagrama de flujo, solo te van a aparecer las herramientas para crear un diagrama de flujo. No te van a aparecer las herramientas para crear un diagrama de clase. Cuando se desea revelar únicamente la interfaz de alguna aplicación, más no la implementación de esta al usuario. Un ejemplo de ello es cuando tenemos una familia de muebles de cierto tipo. Por ejemplo, tenemos la moderna, la victoriana y la art deco. Tanto su silla, sofá y mesilla. Una fábrica de arte decorativo solo realiza sillas que pertenezcan a esa familia. Una fábrica moderna solo realiza los muebles que pertenezcan a la familia moderna. Lo que quiere decir cuando se desea revelar únicamente la interfaz de alguna aplicación, más no la implementación de esta al usuario, es que solo se le va a decir qué objetos se pueden crear, más no cómo se crean. A continuación se presentará la solución, que es como la receta a seguir para implementar este patrón. Declarar de forma explícita interfaces para cada producto diferente de la familia de productos. Es decir, si quieres crear una familia de sillas, primero declaras una interfaz silla, el cual va a tener características similares de todas las sillas, sea moderna, sea de arte decorativo, sea victoriana, todas van a tener un respaldo, patas y donde puede sentarse. Hacer que todas las variantes de los productos sigan estas interfaces, es decir, que los productos concretos implementen estas interfaces. De esta silla tenemos, como en el ejemplo anterior, que implementa el objeto Victor and Shade implementa la interfaz Shade, igual a Modern Shade implementa la interfaz Shade. Posteriormente, se declara la fábrica abstracta, una interfaz con una lista de métodos de creación para todos los productos que son parte de la familia de productos. Un método para crear sillas, un método para crear mesas y un método para crear sofás. Los métodos de creación deben devolver productos abstractos representados por las interfaces que extrajimos previamente. Para cada variante de una familia de productos, se crea una clase fábrica independiente basada en la interfaz Abstract Factory. El código cliente tiene que funcionar con fábricas y productos a través de sus respectivas interfaces abstractas. Esto quiere decir que una vez declarada la fábrica abstracta, se declara una fábrica concreta, el cual va a crear los objetos que pertenecen a esa familia. Lo del código cliente lo veremos un poquito más adelante. Bueno, entonces, en resumen, se crea una fábrica abstracta, el cual va a contener los métodos para crear productos abstractos. Posteriormente, se declara las fábricas concretas, que son las que van a crear productos que pertenecen a una misma familia. Después se declara una interfaz Abstract Product, que es la que van a incluir todos los objetos particulares. Y, finalmente, los productos concretos. Y va a haber un elemento de más llamado una clase cliente que solo utiliza las interfaces declaradas por las clases Abstract Factory y Abstract Product.
Las consecuencias de implementar este patrón de diseño es que aísla las clases concretas. Este método ayuda a controlar los objetos que se crean en un programa. Facilita el intercambio de familia de productos. La modificación de una familia abstracta implica la modificación de las fábricas concretas. Promueve la consistencia entre productos. La creación de objetos a través de este patrón implica que en la aplicación solo se pueden usar objetos que pertenezcan a una sola familia de objetos. Dificultad al ampliar la fábrica abstracta. Debido a que la interfaz de la fábrica abstracta fija el número de productos que se pueden crear, se debe cambiar esta interfaz y crear o modificar algunas subclases. Esto quiere decir que si a nuestro ejemplo le queremos agregar un mueble más o una familia más, al agregar un producto más tendríamos que declarar un producto abstracto nuevo. Y si queremos declarar una familia, una nueva fábrica, una nueva familia, tendríamos que declarar otra fábrica concreta y modificar la fábrica abstracta. Algunos patrones relacionados con este patrón de diseño es el singleton. Normalmente en la construcción de una fábrica abstracta solo necesitamos poner una instancia de fábrica concreta, es decir, no nos sirve tener dos fábricas concretas que creen una misma familia de objetos. Otro de los patrones relacionados es el factory method. Una fábrica concreta especificará sus productos redefiniendo para cada uno un método fábrica específico para cada uno. Es necesario tener en cuenta que si se sigue esta idea, se va a requerir una fábrica concreta para cada clase de productos. Es decir, que si yo quiero una fábrica para sillas, voy a tener que poner una fábrica concreta. Si quieres una de mesas, otra fábrica concreta de mesas, que es básicamente a lo que se refiere Factory Method. Este patrón Abstract Factory es una extensión, mientras que el método fábrica se centra solo en crear una fábrica de objetos. Y Abstract Factory se centra en crear una fábrica de fábricas, que esas fábricas creen los objetos, las familias de objetos. Otro de los patrones relacionados es el prototype. Uno de los problemas que se han enfrentado es que si yo quiero un objeto que tenga las mismas características, porque debido a que ese objeto tiene como 100 atributos, y si quiero otro objeto parecido a ese, para no volver a inicializar un objeto con los mismos 100 atributos, en el caso de que Abstract Factory tengamos muchas familias de productos, puede implementarse empleando el patrón de diseño prototype, ya que la fábrica concreta se inicializa con una instancia prototípica de cada producto de esta familia y crea un nuevo producto clonando del prototipo del producto antes mencionado. Es decir, que si yo tengo una mesa de madera muy detallada y no quiero volver a crear esa instancia, la fábrica lo que nos permite es que copia ese mismo objeto mesa y no tener que volver a inicializar sus atributos desde cero. Bueno, ahora en pantalla se ve el diagrama general de cómo se construye alguna aplicación en base a este patrón de diseño. El primero que vamos a checar es la interfaz Abstract Factory, la cual es aquella interfaz que provee una lista de métodos para obtener productos concretos que se puedan crear durante el tipo de ejecución de la aplicación. Bueno, ahora se va a ver un poco más detalladamente cómo se construye un programa a partir de este patrón de diseño. Vamos a empezar con la primera interfaz, que va a ser Abstract Factory, la cual implementa una lista de métodos para que clases futuras que implementen esta interfaz puedan generar productos concretos que el cliente necesite a la hora de ejecutar la aplicación. Después, Concrete Factory 1 y Concrete Factory 2 son, pues como su nombre lo dice, fábricas ya concretas donde van a sobreescribir los métodos, la lista de métodos que se crearon en Abstract Factory para obtener los productos concretos que la aplicación genere
con las clases abstractas de productos. Pues lo siguiente pues es hablar de qué son esas clases abstractas de productos, o también podrían ser interfaces. En estas clases se va a hacer otra lista detallada de métodos, las cuales van a tener en común todos los objetos. Por ejemplo, si todos van a tener un color, si todos van a tener un peso, si todos van a tener alguna característica en específico, ahí tanto atributos como métodos se van a definir para que a continuación se creen los llamados concrete products, que en este caso sería product A2, product A1 y sus respectivos product B. Estos implementan o heredan de la clase abstracta o interfaz de un producto abstracto. En ellos se sobrescriben los métodos o la lista de métodos que tenga tanto la interfaz o la clase abstracta, y es a partir de ellos que es a partir de estas clases que las fábricas van a obtener los productos finales para la aplicación. Y para acabar, esa clase cliente es la encargada de llamar a cada fábrica adecuada cuando el cliente necesite pues crear algún objeto en específico de la aplicación. Bueno, y como se ve en el diagrama, la clase cliente no va a interactuar directamente con las fábricas concretas o los productos concretos, sino con sus respectivos clases abstractas o interfaces, ya que dentro de las fábricas concretas y productos concretos, dentro de las fábricas concretas es donde se van a obtener los productos concretos, no al revés. Bueno, tal vez todavía no queda muy claro el uso correcto de este patrón de diseño, así que vamos a verlo aplicado en esta pequeña aplicación que, spoiler, va a crear diferentes tipos de figuras. Bueno, entonces empezamos con este pequeño código que va a tratar de crear figuras. Lo primero que podemos ver es esta clase abstracta, Abstract Factory, la cual solo contiene un método abstracto, donde se va a obtener una figura de algún tipo. Anteriormente se había dicho que esta clase iba a ser, de hecho, una interfaz, pero el patrón de diseño nos permite intercambiar esto a que es una clase abstracta o alguna interfaz, no hay algún problema con ello. Ahora, la clase shape va a ser otra clase abstracta o alguna interfaz, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, con la clase Rounded Shape Factory y Shape Factory, van a ser ya las fábricas concretas, las cuales, como ven, heredan de Abstract Factory y sobrescriben el método getShape. En este se va a necesitar una cadena que va a contener el tipo de figura que se va a crear. Para este ejemplo, únicamente la aplicación va a crear un rectángulo o un cuadrado. Y que tienen de diferentes la clase Rounded Shape y Shape Factory, pues que al final de todo, Rounded Shape va a crear esos rectángulos y cuadrados que tienen como las esquinas redondeadas, mientras Shape Factory va a crear ese tipo de, bueno, el cuadrado y el rectángulo normal con vértices bien definidos, como todos lo conocemos. En las clases se está utilizando nuevamente la interfaz shape y retornan, y por lo tanto, esta va a retornar un objeto, ya sea rectángulo o cuadrado. Pero vamos a ver bien qué hace shape. Shape es una interfaz que lo único que va a poder hacer es este método que va a ser draw, lo cual, pues como ya nos está indicando, nos va a dibujar alguna figura que necesitemos. Ahora, para ya tener los productos concretos o los objetos finales,
se declararon 4 tipos de objetos, que va a ser square, rectangle, rounded rectangle y square rectangle. Bueno, veamos square. Implementa la interfaz shape y sobrescribe el único método que se encontraba declarado dentro de la interfaz, que es draw. En él se le está indicando al usuario que se ha dibujado un cuadrado a partir de a partir del método draw de nuestra clase del producto concreto. Sirve lo mismo para rectangle y para las figuras redondeadas. Es lo mismo, nada más que el mensaje de salida va a cambiar dependiendo de la figura que se escoja. Ahora, el diagrama también se podría observar que es Factory Producer, que junto a Abstract Factory Pattern Demo van a servir como la clase cliente, ya que a partir de Factory Producer es donde se llegan a las respectivas fábricas concretas a partir de una declaración de un objeto de Abstract Factory en el método principal de toda la aplicación. A ver, vamos a empezar a explicar desde aquí más o menos cómo interactúa Factory Producer con Abstract Factory Pattern Demo. En la primera línea se nos está diciendo que Shape Factory va a obtener un objeto de nuestra clase, de nuestro método getFactory, de nuestra clase Factory Producer, y le pasamos un valor de tipo booleano false. Regresando a Factory Producer, esto lo que nos va a permitir es saber qué tipo de figura queremos, si queremos una con bordes redondeados o una con bordes lisos. Entonces, en este caso va a ser false. Entonces, la primera figura va a ser una figura normal, sin bordes redondeados. Ahora, ya con Shape Factory declarada, se va a ocupar para declarar nuevos objetos de figuras, las cuales van a declararse con Shape, pero van a inicializarse con alguna figura de nuestros productos concretos antes vistos, ya sea Shape Square, ya sea Rectangle Square, o sus respectivos figuras redondeadas. En este caso, ya vimos que Shape Factory va a ser una figura normal, y para el primer ejemplo, va a imprimir un rectángulo. Y en la línea número 8, la figura creada con Shape 1 se va a dibujar y se va a mostrar en pantalla. Para Shape 2, ya declarado, ya utilizando Shape Factory, ahora va a crear un cuadrado normal y corriente y se va a dibujar en pantalla. Ahora, para Shape Factory 1 se realiza el mismo proceso, nada más que al momento de crear la fábrica concreta, en este momento se va a utilizar esta clase, Rounded Shape Factory. Por lo que al momento de crear la Shape 3 y Shape 4, las figuras van a indicar el mensaje de que se crearon un rectángulo y un cuadrado con bordes redondeados. Ahora vamos a ejecutar el programa. Y bueno, amigos, aquí ya se ejecutó nuestro programa y como se observa, se creó primero una figura tipo rectángulo con los bordes lisos, que sería por la primera figura Shape 1. Se creó un cuadrado con los bordes lisos también por Shape 2, utilizando la primera fábrica concreta, que sería Shape Factory. Y para las dos impresiones siguientes, para las dos impresiones siguientes se ocupó Shape Factory 1, que en realidad está ocupando Rounded Shape Factory para crear tanto el rectángulo como el cuadrado
redondeado que se puede ver en estas impresiones. En este ejemplo, si seguimos la metodología del diagrama general que vimos en un principio de Abstract Factory, pues quedaría de esta forma nuestro ejemplo. En este ejemplo lo que vamos a hacer es mostrar a grandes rasgos cómo es que funciona la creación de una ventana emergente en un sistema operativo. Si recordamos, hay muchas veces que nosotros nos piden introducir datos o nos piden seleccionar alguna opción que nos haga, no sé, permitir algún cambio. Entonces, dependiendo de nuestro sistema operativo, nos va a aparecer una casilla, un botón, y pues en eso se centra este diagrama. Como tal, vemos nuestra fábrica abstracta, que es WeFactory. De ella implementan las fábricas concretas, que es Windows Factory o MacOS Factory, las cuales tienen como objetivo, pues, crear nuestra ventana emergente, la cual se compone de productos concretos. Como vemos, forzosamente tienen que ser del mismo conjunto. Es por eso que es muy necesario en este tipo de casos, o de mucha ayuda, las Abstract Factory, ya que si no, no habría manera de impedir, si no manejamos esta forma, no habría manera de impedir que tengamos, no sé, en una casilla, en una ventana emergente, un botón de Windows y un Mac Box checkbox, es decir, un botón de Windows y una casilla de Mac. Y bueno, a grandes rasgos es cómo funciona este diagrama. En un ejemplo vamos a mostrar cómo es que se implementa. Dentro de la implementación de este ejemplo, nos vamos a encontrar con muchas clases que son las que ya hemos mencionado en el diagrama de clases. Como vemos, cada una va a tener su función. Nosotros vamos a empezar, como lo habíamos mencionado, con la clase más general, que en este caso, la nuestra va a ser nuestra fábrica abstracta, la cual va a ser la de WeFactory. Como recordamos, este ejemplo se encarga de crear una ventana emergente, por así decirlo. Entonces, lo que va a hacer nuestra fábrica abstracta va a ser delegar las acciones que van a tener las fábricas concretas posteriormente. En este caso, lo que va a hacer como tal cada fábrica concreta va a ser crear una ventana emergente. Por lo tanto, necesitamos crear un botón y un checkbox. Podría decirse que esto es similar a lo que delegaba una fábrica de muebles, que es crear una silla, una mesa y otro mueble en general. Entonces, nuestra fábrica abstracta va a declarar las acciones que deben de seguir las fábricas concretas. Entonces, cuando nosotros tenemos ahora nuestras fábricas concretas, que en este caso van a ser MacOS y Windows Factory, lo que hace cada una es reescribir, ya que cada una implementa, o sea, implementa nuestra fábrica abstracta en general. Entonces, cada una tiene que reescribir los métodos, que era crear un check y un botón, que son los componentes de las ventanas emergentes, pero ahora sí van a crear nuestro producto concreto, que en este caso va a tener que ser un MacOS checkbox y un MacOS button, los dos pertenecientes a Mac, ya que son de la misma familia, entonces tiene que ser la misma familia de productos, o sea, los dos pertenecen a un mismo conjunto. Y lo mismo con Windows, va a reescribir los métodos y te va a regresar ya los productos concretos. Ahora, hay veces que no necesariamente el usuario puede acceder a, a los productos abstractos. En este caso, button y checkbox se comportan como nuestros productos abstractos, ya que como tal, pues como lo hemos visto anteriormente en clases abstractas o en producto abstracto, es podría decirse que es nada más el concepto general. No hay un botón llamado botón. Bueno, en este ejemplo. Entonces, y esto, al momento de crear los productos concretos, en este caso MacOS Button, Windows Checkbox, MacOS Checkbox, lo único que hace es implementar nuestro producto abstracto, como lo vimos en el diagrama anteriormente. Esto lo implementa y reescribe su función o sus atributos que pudiera llegar a tener si esto se permitiera así. En este caso, para este ejemplo, nuestros productos abstractos, o sea, como tal, si lo vemos ahora sí a nivel de su función, de su implementación que podría ocuparse ya de manera general, lo que haría es crear atributos. En este momento se crea una ventana, se abre nuestra interfaz gráfica, pero nosotros para desarrollo del proyecto, lo único que va a mostrar cada producto concreto en este ejemplo va a ser el mensaje de confirmación que se ha creado tal tipo de producto. Y así es como funciona cada uno de nuestros productos concretos. Si vemos MacOS Button, va a implementar de button, así como MacOS Checkbox va a implementar de Checkbox, el cual también nada más tiene el método de imprimir. Podría tener aquí también algunos otros métodos que serían ya las características que definan a lo mejor a la clase abstracta o al producto abstracto, en los cuales también tendría que sobreescribir nuestro producto concreto, pero ya con sus, pues sí, con sus especificaciones, con sus características,
con sus mensajes propios, cada característica especial de este producto concreto en específico. Esto también los hace Windows Checkbox, que hereda de Checkbox, y aquí ya nos marca el mensaje de confirmación, y Windows Button, que implementa en este caso, que implementa de Button y que implementa de Checkbox. Y cada uno va a tener ya sus métodos específicos, lo que hace que este producto sea concreto, sus características especiales. Y como tal, como hemos mencionado, esto se crea gracias a las fábricas concretas, las cuales son las fábricas que están dentro de la fábrica abstracta, como tal. Bueno, que implementan a la fábrica abstracta. Entonces, más o menos así es como se vería la jerarquía el diagrama de clases ya implementado en nuestro código. Si vemos, funciona de manera en estos casos, a veces de maneras muy simples, y ya que es pues la principal característica o una de las ideas que tiene Abstract Factory, que es facilitar, así como la mayoría de los patrones de diseño, pues facilitar la implementación de algunas cosas que podríamos verla mucho más complicadas si no seguimos estos pasos, ¿no? Y bueno, para decir lo que hace el usuario en este caso o el cliente, pues en este ejemplo tenemos que es una clase auxiliar, que es aplicación, la cual va a tener atributos button y checkbox de manera generales. Como tal, aquí no los estamos inicializando, o sea, aquí no estamos creando un nuevo atributo checkbox, nada más lo estamos declarando. Y en su constructor le vamos a pasar una factory. Como recordamos y como hemos hecho mención en el diagrama de clases, es muy común que nuestras fábricas abstractas o en nuestro Abstract Factory se implemente mucho el uso del polimorfismo, como lo hemos visto anteriormente. Como tal, nunca estamos creando un atributo o un botón llamado botón, que sea el botón, ¿no? O sea, esto posteriormente va a ser dependiendo del botón que tengamos, va a ser o un botón que se comporte como botón de checkbox, perdón, de Windows o de Mac. Entonces, esto igual funciona así con esta fábrica. Aquí como tal le vamos a pasar una WeFactory, pero en general, cuando ahorita que lo veamos, no va a ser una WeFactory como tal, va a ser una MacOS o una Windows. Y entonces, al momento de nosotros pasarle nuestro constructor, pues va a crear el botón y el checkbox dependiendo si le pasamos Windows o Factory. Entonces, también tiene nuestro método Paint, que como tal serían, pues, imprimir los resultados que habíamos mencionado anteriormente de los productos concretos. Igual, los productos concretos de estos, pues en este momento son abstractos, pero nosotros como tal van a terminar siendo un producto concreto. Esto implementando nuevamente el polimorfismo. Entonces, como vemos, en Button, pues tiene el método Paint, igual en Checkbox. Por lo tanto, esto está permitido en la aplicación. Aplicación, como les menciono, es una aplicación auxiliar para este programa. Y en general el usuario va a ser la clase demo. Aquí sería lo que las personas están haciendo. Y como mencionamos, nosotros no tenemos acceso directo nunca ni a una fábrica concreta, ni a ni a un producto concreto. O sea, no podemos instanciar. Bueno, sí, obviamente sí se puede, pero en Abstract Factory la intención es esta, que tú no puedas llegar directamente a un producto concreto, sino que tú como usuario solamente tienes interacción tanto con la fábrica abstracta o con algún producto abstracto, como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces, bueno, para hacer mención de cómo funciona nuestro código, vamos a mostrar en este caso que primero pues inicializamos una app que va a ser la clase auxiliar que les acabo de mencionar, que va a ayudar ahorita para pues mostrar algunos ejemplos que estemos dando. Y aquí vamos a declarar nuestra fábrica abstracta. Ojo, no vamos a instanciar una fábrica abstracta como tal, sino que nos va a servir como polimorfismo para ocupar el polimorfismo posteriormente. Bueno, en este ejemplo, aquí nosotros como usuario, ¿no? O sea, al momento de crear una ventana emergente, pues dependiendo de en qué computador estemos trabajando, va a ser el tipo de ventana emergente que se nos va a crear. Entonces, aquí en este ejemplo, vamos a ocupar una variable que se llama hostname, y como tal, este system getProperty va a depender del sistema operativo que estés ocupando. Entonces, por ejemplo, yo estoy ocupando Windows ahora, y ese hostname al final va a terminar siendo el tipo de sistema operativo en el que tú estés. Por lo tanto, al nosotros revisar esto, lo que queremos hacer es, que es lo que ya hacen las fábricas abstractas, es crearte tu conjunto de elementos del mismo tipo. Entonces, si nuestro hostname contiene Mac, esa es una palabra reservada de Java. Si el string hostname contiene dentro del Mac, bueno, entonces lo que va a pasar
es de que nuestra factory, que ya habíamos declarado que era una clase abstracta, va a ocupar el polimorfismo para crear para comportarse como una fábrica concreta de Mac OS. Y entonces lo que va a hacer que app, pues como lo habíamos mencionado, en el constructor de aplicación, vamos a pasarle una fábrica concreta, como ya habíamos dicho. Bueno, una fábrica abstracta que en este caso se comporta como concreta, ya que implementa de ella. Y dentro de esta se van a generar los botones y las casillas, que serían viniendo a ser los checkbox. Y bueno, en este ejemplo le pasamos factory. Factory se comporta como Mac OS Factory. Entonces aquí se van, si entra aquí, se crearía una ventana emergente de Mac. Y si no tiene Mac en nuestro string, pues se va a crear un Windows Factory y una aplicación que va a ser el Windows Factory que le estemos pasando aquí dentro. Entonces, si nosotros retomamos esta idea, bueno, y dentro del main, lo que va a hacer es que aplicación o sea, el método de aplicación que tenemos aquí arriba, lo que va a hacer es imprimir nada más los resultados, dependiendo también de qué le estemos pasando aquí. Si le pasamos, si intentamos crear una fábrica de Mac, pues nos va a pasar los resultados de Mac. Si intentamos crear una fábrica de Windows, nos va a pasar eh, los resultados de Button y Checkbox de Windows. Bueno, en este ejemplo, como les había mencionado, OSName tiene aquí mi sistema operativo, el cual es Windows, en este caso, que es el que yo estoy ocupando. Por lo tanto, si mi sistema operativo, si mi string del sistema operativo contiene Mac, pues va a imprimir Mac. En este caso, como yo tengo un Windows, no va a contener la palabra Mac. Entonces, aquí lo que me va a imprimir va a ser, lo que va a ocupar va a ser la Windows Factory. Y como tal, si yo lo mando a imprimir, pues vendría creando mi ventana emergente de Windows. Y como tal, como vemos, tanto Windows Button y Windows Checkbox se crean al mismo tiempo, ya que esta también es la intención de las fábricas abstractas, crear un conjunto de productos pero que sean del mismo tipo. Bueno, compañeros, pues por nuestra parte esto sería todo. Esperamos que les haya quedado muy claro las instrucciones y la función principal de Abstract Factory, el cual es otro de los patrones de diseño más que veremos en estos temas. Bueno, para cualquier duda, recuerda mandarnos tus preguntas y no olvides dejarnos tu like y un comentario aquí en la caja de comentarios. Estaremos al pendiente. Muchas gracias y hasta la próxima.